Les disculpas, he empezado un poquito tarde con el anterior grupo porque recién llegué del hospital, entonces vamos a empezar por favor con ustedes, muchachos, ¿listo? Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy son las hernias hiatales, ¿sí? Y miren, vamos a empezar recordando qué es una hernia. Ustedes recordarán el concepto de hernia, ¿no? Es la protrusión o salida de un contenido abdominal a través de un orificio anatómicamente constituido o establecido. Ese es el concepto que nunca deben olvidar de lo que es una hernia, ¿no? Y obviamente el tema que vamos a ver el día de hoy también se trata de un tipo de hernia que se llama la hernia hiatal. ¿De dónde viene la denominación de hernia hiatal? Es aquella hernia que se produce a través del hiato esofágico del músculo diafragma, de ahí la denominación de hernia hiatal, ¿no? Y acá vemos una radiografía en la cual nos puede indicar de que eventualmente el paciente tiene una hernia hiatal. ¿Por qué? Porque vemos un nivel hidroaéreo en la placa del tórax que nos habla de que eventualmente el paciente tiene una víscera herniada dentro de la cavidad torácica, ¿no? Entonces, hay algunos datos que nos pueden orientar. Y aquí está el concepto. ¿Cuál es el concepto de una hernia hiatal? Es el prolapso, salida o paso de la porción proximal del estómago de un contenido abdominal a través del hiato esofágico diafragmático del tórax. Es decir, un órgano intraabdominal se va a herniar habitualmente a través del hiato esofágico diafragmático del músculo diafragma, ¿no? Hacia el tórax. La prevalencia es del 0.8% al 2.9%. Y no olvidar que el diafragma, el músculo diafragma, tiene 3 orificios o hiatos: el hiato aórtico, el hiato esofágico y el foramen de la vena cava inferior, ¿no? Eso nunca olvidarlo. Y hablamos un poquito del hiato esofágico. ¿Qué es el hiato esofágico? Es el orificio a través del cual el esófago pasa del tórax hacia el abdomen y se dice que es el punto más débil en el diafragma. Y este punto va a estar sometido o está sometido a variaciones de presión en las cavidades limítrofes, como vamos a ver más adelante. Y miren esta foto bastante llamativa, bastante sugestiva, ¿no? ¿Qué podemos ver en esta imagen? Esto, miren. ¿Qué ha pasado? Todo esto es el estómago en el paciente, miren. Todo esto es el estómago. ¿Pero qué ha pasado? Una parte del estómago está ascendido hacia el tórax. Miren, tiene este paciente una víscera herniada, ¿no? Que habitualmente es el estómago. Todo esto que estoy pintando es el músculo diafragma y parte del estómago está herniado hacia el tórax. Obviamente esto va a provocar en el paciente bastante molestia. ¿Y cuál es la consecuencia de que una víscera abdominal o el estómago, en este caso, esté herniado en el tórax? El esfínter esofágico inferior, que también se hernia juntamente con esa porción del estómago, se va a volver hipotónico, es decir, normalmente el esfínter esofágico inferior tiene relajaciones transitorias interdigestivas entre los alimentos, pero son cortas, duran 3, 4, 5 segundos. Pero ¿qué pasa si el esófago y el estómago están herniados en el tórax? Estas relajaciones transitorias aumentan, se hacen más prolongadas, 10, 12, 14 segundos. Y obviamente al aumentar estas relajaciones transitorias va a provocar en el transcurso del tiempo en el paciente el hecho de que tenga ERGE. ¿Qué es el ERGE? La enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y el ERGE, ¿qué le puede provocar también a este paciente? Esófago de Barrett. ¿Se acuerdan que hemos comentado de que una de las principales etiologías del esófago de Barrett es el reflujo gastroesofágico? Entonces, es una secuencia de hechos que le puede provocar al paciente esta patología, ¿no? Entonces, esta imagen nos ayuda bastante para comprender qué le pasa al paciente. Hablamos un poquito de la clasificación de las hernias diafragmáticas. ¿Cómo se las clasifica? Se clasifican hernias congénitas y adquiridas. Congénitas, obviamente, cuando el paciente nace con un defecto congénito a nivel del músculo diafragma, lo que va a condicionar una herniación, ¿no? Y adquiridas, cuando hablamos de adquiridas, es aquel paciente que está viajando en su automóvil a gran velocidad en carretera, sufre un accidente de tránsito, tiene una compresión brusca del tórax y el abdomen por el volante, ¿sí? Y obviamente puede tener desgarros a nivel del hiato esofágico diafragmático y esto condicionarle en el transcurso del tiempo hernias hiatales, ¿no? Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Puede haber congénitas y adquiridas, puede haber traumáticas y no traumáticas, por lo que acabamos de comentar, ¿sí? Y según su localización anatómica, las hernias hiatales pueden ser hernias del hiato esofágico de 4 tipos:
por deslizamiento, la tipo 2 paraesofágica se llama, la tipo 3 mixta o compuesta, la tipo 4 contenido de otro órgano. Y las hernias congénitas que vamos a estudiar en esta oportunidad son la hernia de Botts-Dallek, la hernia de Morgagni y la hernia de Morgagni-Larrey, ¿no? Y acá está, miren, en esta imagen mostramos los orificios que podemos tener o que tenemos habitualmente en el músculo diafragma, que son el foramen de la vena cava inferior, el hiato esofágico y el hiato aórtico, ¿no? Entonces voy a mostrar acá. Acá está. Aquí está el foramen de la vena cava inferior, ¿sí? Acá está el hiato esofágico y aquí está el hiato aórtico de la arteria aorta, ¿no? Eventualmente podemos tener otros defectos localizados en estas partes posterolaterales o tener defectos anteriores, ¿sí? Si los defectos se encuentran en las partes posterolaterales, si son posteriores, el paciente estará presentando una hernia de Botts-Dallek. Y si los defectos son paraesternales, en la parte anterior, el paciente tendrá eventualmente una hernia de Morgagni, una hernia de Larrey o una combinación de ambas, que es la hernia de Morgagni-Larrey, ¿no? Que la vamos a ver, que vamos a ver más adelante. Seguimos. Las hernias, ahora vamos a hablar de las hernias del hiato esofágico, ¿sí? Las hernias del hiato esofágico, llamadas también esófago-gástricas, son aquellas en las cuales una parte o la totalidad del estómago pasa a través del hiato esofágico del diafragma, es decir, ha ocurrido una herniación, ¿no? ¿Hacia dónde habitualmente ocurre la herniación? Hacia el mediastino posterior de la cavidad torácica. Estas hernias del hiato esofágico son las más comunes, ¿sí? Y las más importantes de conocer. ¿Por qué? ¿Por qué las más importantes de conocer? Porque son el mayor porcentaje, constituyen el 80 al 90% de las hernias transdiafragmáticas que tenemos la oportunidad de valorar. Se presenta con más frecuencia en el sexo femenino, en mujeres habitualmente mayores de 50 años. ¿Y cuál es el gran problema para el diagnóstico de estas hernias del hiato esofágico? Habitualmente son asintomáticas, no dan demasiados síntomas y su hallazgo puede ser casual cuando pidamos una tomografía pensando en otra patología, por ejemplo. Y son halladas en autopsias o en actos quirúrgicos por otras patologías. Como les decía, su hallazgo puede ser casual, ¿no? ¿Y qué es el hiato esofágico? Es el orificio a través del cual el esófago pasa del tórax hacia el abdomen, ¿se acuerdan? Se dice que es uno de los puntos más débiles en el diafragma y está sometido a las variaciones de presión en las cavidades limítrofes, es decir, está sometido a las variaciones de presión, por ejemplo, en la cavidad abdominal. Todo paciente que tenga un factor de aumento de presión en la cavidad abdominal, como es, por ejemplo, la obesidad, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otras más, esto le puede condicionar al paciente hernia hiatal, porque, para que me entiendan en términos sencillos, esta presión incrementada protruye, aumenta, ¿sí? Aumenta la posibilidad de que un contenido abdominal pase al tórax por ese aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Acá tenemos el músculo diafragma, miren, tenemos el músculo diafragma. ¿Y qué nos llama la atención en esta imagen? Esto, miren. Aquí está el músculo diafragma, el paciente tiene un defecto en la parte posterolateral izquierda. Esta es una hernia de Botts-Dallek, una hernia congénita, y esta es una hernia de Morgagni. Y aquí están los otros orificios que tenemos, o los otros hiatos, el de la vena cava inferior, el hiato esofágico y el hiato aórtico, ¿no? Seguimos. La etiología. ¿Cuál es la etiología de las hernias hiatales del esófago, no? En primer lugar, se presentan por debilidad o atrofia a nivel del hiato esofágico producida por causa congénita o adquirida, es decir, debilidad. El paciente puede nacer con una debilidad congénita a nivel del hiato esofágico que le va a condicionar en cualquier momento una herniación, o esa debilidad o atrofia puede ser de causa adquirida, por lo que habíamos comentado, por un accidente de tránsito, donde puede existir desgarro de algunos pilares, ¿sí? Del hiato esofágico, lo que va a condicionar de que ese hiato quede laxo, quede débil, y obviamente va a condicionar de que a través de ese hiato se produzca una herniación, es decir, por traumatismos cerrados, desgarros, obesidad o por la edad, ¿no? En general, cualquier factor que distienda, amplíe o debilite el hiato va a condicionar una hernia hiatal a nivel del hiato esofágico, ¿no? Los elementos anatómicos afectados, que pueden estar afectados, son los pilares del diafragma o la membrana frenoesofágica
esofágica o ambos, ¿sí? Es muy importante, por ejemplo, al hablar de la membrana esofágica, comentar el hecho de que esta membrana o ligamento freno esofágico está alterado en un tipo especial de hernia hiatal que se llama la hernia hiatal por deslizamiento, como vamos a ver más adelante, ¿no? Otro factor etiológico, lo que habíamos comentado, por aumento de la presión intraabdominal que se produce por obesidad, embarazo, constipación, ascitis, tumores intraabdominales, megacolon, tos crónica o el EPOC, es decir, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el uso de corsets y el prostatismo, ¿no? Otro factor etiológico, por tracción hacia el tórax del contenido abdominal en personas mayores y aumentos de la presión intraabdominal, ¿sí? Otro, por falla en los ligamentos de fijeza visceral, es decir, normalmente las vísceras tienen elementos de fijación que los mantienen en su posición habitual. Por ejemplo, se dice que un factor de fijación del esfínter esofágico inferior y del estómago sería la arteria coronaria estomáquica. Cuando la fijación de esta arteria no es la adecuada, el paciente estaría predispuesto a tener una eventual herniación, aunque es un factor secundario, ¿sí? Acá están todos los elementos anatómicos que se pueden distorsionar o alterar por la presencia de una hernia hiatal en el paciente, es decir, por el ascenso de un órgano intraabdominal hacia el tórax, se va a perder toda esta anatomía que podemos ver acá, se va a alterar esta anatomía y obviamente el paciente va a estar susceptible de tener una hernia hiatal, ¿no? Y hablamos de la clasificación desde el punto de vista práctico de la hernia del hiato esofágico. Se clasifica básicamente en 4 tipos: 1, tipo 2, 3 y 4. En la 1 se denomina también hernia esófago-gástrica directa o por deslizamiento, ¿sí? ¿Por qué este tipo 1 se llama por deslizamiento? ¿Quién de ustedes se acuerda cuál es el concepto de hernia por deslizamiento? ¿Se acuerdan? Es aquel tipo de hernia en la cual una parte del saco herniario está formado por un contenido intraabdominal que habitualmente es el estómago. Ese es el concepto de hernia por deslizamiento. Entonces, por lo que ocurre ese hecho, tiene este concepto, ¿no? Existe un desplazamiento del cardias hacia el mediastino posterior, ¿no? La tipo 2 se denomina hernia paraesofágica o por enrollamiento, se caracteriza por desplazamiento del fundus gástrico, ¿sí? Hacia arriba con un cardias en posición normal. Tipo 3 es una hernia mixta, es una combinación de las dos primeras, ¿sí? Y tipo 4 es aquella hernia hiatal que contiene una víscera diferente al estómago, como el colon, intestino delgado, el vaso o más raro el páncreas, ¿no? Y miren lo llamativas que son, lo claras que son estas imágenes, para que ustedes entiendan lo que pasa en esta patología. Vamos a ver. Les voy a mostrar con flechita. Un cachito no quiere. Bueno, ¿qué pasa en la hernia por deslizamiento? En la primera, en esta que les estoy mostrando acá. La herniación ocurre a través del hiato esofágico del diafragma. Miren cómo ocurrió la herniación. Parte del contenido abdominal ha subido hacia el tórax, ¿no? Pero la herniación ocurre a través del hiato esofágico del diafragma, ¿sí? Primera característica. Segunda característica, se pierde la unión gastroesofágica. Quisiera mostrarles un cachito, ahora sí. No se puede. Espérenme un cachito. No aparecen las flechitas. Ahora sí. Ahora sí. Pues aquí. Entonces, ya, aquí está, miren. ¿Dónde? Aquí. Ya. Entonces, miren lo que ocurre en la hernia por deslizamiento. La herniación ocurre a través del hiato esofágico del diafragma. ¿Qué es esto? Todo esto es el hiato. Miren, a través de ahí. ¿Y cuál es la segunda característica? Primera, herniación ocurre a través del hiato. Segunda, se pierde la unión gastroesofágica. Miren, esta es la unión gastroesofágica. Es decir, esta unión gastroesofágica asciende hacia el tórax. Segunda característica muy importante. Miren la gran diferencia con la hernia paraesofágica. La herniación en la hernia paraesofágica no ocurre a través del hiato esofágico, sino a través de un defecto lateral al hiato esofágico.
Este es el hiato esofágico, ¿sí? La herniación va a ocurrir a través de un defecto lateral al hiato esofágico, ¿sí? Primera característica. Segunda, en esta se mantiene la unión gastroesofágica. Miren, sigue dentro del abdomen. En la por deslizamiento se pierde la unión gastroesofágica. Como vamos a ir viendo más adelante, esto es solamente para ir adelantándoles, como van a ver más adelante, las características propias de cada uno. Miren, les muestro otra vez imágenes. Esto es lo normal, ¿sí? Esto es lo normal y miren lo que va a ocurrir en las herniaciones. ¿Qué pasa acá? ¿Por dónde está ocurriendo el defecto? Por el hiato esofágico del diafragma. Entonces, ¿en qué hernia pensarían? Hernia por deslizamiento. En esta, ¿se mantiene o se ha perdido la unión gastroesofágica? Se ha perdido la unión gastroesofágica. Entonces, ¿qué hernia van a pensar? Por deslizamiento. Vámonos a la otra, en la hernia paraesofágica. ¿Por dónde ocurre la herniación en la hernia paraesofágica? Por un defecto lateral al hiato esofágico, ¿sí? Entonces, primera característica. Segunda, en la hernia paraesofágica, ¿se mantiene la unión gastroesofágica o se pierde como en la anterior? Se mantiene, miren, la unión gastroesofágica está mantenida dentro de la cavidad abdominal. Así vamos a ir viendo varios ejemplos. Seguimos. Esto es lo mismo. Y miren, esta es una tomografía de una mujer de 76 años diagnosticada de adenocarcinoma de endometrio y además tiene una hernia hiatal. ¿Por qué han pensado que esta paciente tiene una hernia hiatal viendo una placa de tórax? Raro, ¿no? Miren, acá se ven las flechitas. ¿Por qué han pensado esto? Por lo siguiente. Miren, la paciente tiene un nivel hidroaéreo a este nivel. Miren, se puede ver un nivel hidroaéreo. ¿Por qué estará presentando este nivel hidroaéreo? Esto nos puede indicar de que existe un órgano herniado dentro del tórax procedente de la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué se le hizo a esta paciente? Ante la sospecha de una herniación se le pidió una tomografía, ¿sí? Y miren, en la tomografía se puede ver la gran hernia por deslizamiento que tiene esta paciente, ¿sí? Que es todo esto. Aquí está el músculo diafragma. Entonces, solamente con una placa de tórax ya podemos tener el alto índice de sospecha de que eventualmente el paciente tiene este tipo de hernia, ¿no? Igual acá, miren, igual en esta imagen podemos ver donde está mostrando la flechita, podemos ver un nivel hidroaéreo. Igual en la siguiente imagen, en una placa lateral de tórax, en una radiografía lateral, vemos el nivel hidroaéreo típico de una eventual hernia hiatal, ¿no? Y hablamos de la hernia del hiato esofágico por deslizamiento, específicamente, sus características, tratamiento, todo lo referente a esta primera variedad de hernia, ¿sí? Hablamos un poquito de la incidencia. Se dice que es un padecimiento común, ¿sí? Ahora, les vuelvo a repetir, ¿cuál es el concepto de hernia por deslizamiento? Es aquel tipo de hernia que se caracteriza porque una parte del saco herniario está formado por un contenido intraabdominal que habitualmente es el estómago. ¿Se acuerdan? La incidencia verdadera de la población general es difícil de determinar de la por deslizamiento debido a la ausencia de síntomas. El paciente es oligosintomático u asintomático en la mayoría de los individuos. Entonces, la edad promedio de presentación es de 48, 50 o 55 años. Esta hernia por deslizamiento es 7 veces más frecuente que la hernia paraesofágica, eso tomarlo en cuenta, siempre en cuenta, ¿no? La mayoría de los pacientes con reflujo, cuando se le haga endoscopía a este paciente y veamos nosotros que el reflujo es clínicamente significativo, ¿qué tipo de hernia vamos a pensar? Hernia por deslizamiento. En esta, el reflujo es mucho mayor que la otra que vamos a estudiar, que es la paraesofágica. Hablando del total de hernias del hiato esofágico, esta por deslizamiento representa el 92% del total, es decir, que es la más frecuente. La otra es muy rara. El esófago y el estómago se deslizan a través de ¿dónde? Hemos dicho, a través del hiato, ¿se acuerdan? El esófago parece más corto por encontrarse dentro del tórax. Otra característica, otra imagen bastante clara donde podemos ver de que la herniación ha ocurrido a través del hiato y que se ha perdido la unión gastroesofágica que está ascendida dentro del tórax, ¿no? Hablando un poquito de la anatomía, patología y fisiopatología, ¿cuáles son los hechos sobresalientes en estas hernias por deslizamiento? Uno, ¿cuál es el principal o la principal alteración o defecto que se encuentra en este tipo de hernia? Falla en el ligamento freno esofágico. Normalmente, muchachos, se dice de que en cada deglución
¿sí? Cuando deglutimos nosotros, la unión gastroesofágica asciende hacia el tórax en cada deglución. Pero ¿qué elemento anatómico tenemos para devolver esa unión gastroesofágica a su situación normal o a su posición normal dentro de la cavidad abdominal? El ligamento frenoesofágico. Pero ¿qué pasa en las personas mayores de 50, 60 años? Este ligamento ya no cumple esa función, ya no es capaz de devolver adecuadamente la unión gastroesofágica a su situación habitual. Entonces, tiene tendencia a, ¿sí?, a fallar este ligamento, y obviamente la víscera que sube hacia el tórax tiene tendencia a herniarse, a quedarse en ese lugar, quiere decir, ¿no? Entonces, primera alteración, falla en el ligamento frenoesofágico. 2, hiato diafragmático laxo. 3, unión esófago gástrica y parte del estómago dentro del tórax y parte del saco de la hernia formado por el estómago, es decir, el concepto de hernia por deslizamiento que habíamos comentado, ¿se acuerdan? Puede haber casos de enfermos con hernia de hiato que no tengan reflujo, que es raro, y por otra parte hay enfermos con reflujo gastroesofágico sin hernia hiatal, eso también está claro. El 80% de los reflujos significativos tienen hernia por deslizamiento. No olvidar de que esta hernia produce mayor reflujo, ¿sí? Y la importancia clínica de la hernia hiatal, ¿por qué debemos conocer también a la hernia hiatal? ¿Cuál es la consecuencia de la hernia hiatal? Radica principalmente de que la hernia hiatal va a provocar en el paciente, ¿qué? Reflujo gastroesofágico, es decir, enfermedad de reflujo gastroesofágico, lo que va a provocar los síntomas bastante típicos, y los elementos que determinan si existe o no reflujo son los siguientes. En primer lugar, el esfínter esofágico inferior, que hemos dicho hace un momento. Cuando un órgano intraabdominal se hernia, también se va a herniar, ¿qué? La unión gastroesofágica y también el esfínter esofágico inferior. Al estar el esfínter esofágico inferior herniado dentro del tórax, va a aumentar sus relajaciones transitorias y esto va a condicionar mayor reflujo, es decir, va a condicionar enfermedades de flujo gastroesofágico. 2, disminución de la presión basal del esfínter. Seguramente va a haber disminución de la presión basal del esfínter debido al aumento de las relajaciones transitorias. Y aquí está, aumento de las relajaciones. Otro, disminución de la longitud del esfínter por aumento de la presión intraabdominal. Es decir, aquel paciente que tenga factor de aumento de la presión intraabdominal está condicionado a tener hernia hiatal y también enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Esa va a ser la secuencia de hechos que le va a pasar al paciente. Y hablamos un poquito de la patogénesis, referido a cuáles son los eventos patológicos que suceden en esta hernia. 1, formación de la hernia. 2, acortamiento del esófago. 3, tracción ejercida por él sobre el estómago, hacen que se pierda la morfología normal de la unión gastroesofágica. Y hablando un poquito de la clínica, ¿qué clínica va a tener el paciente? Pirosis, va a tener ardor retroesternal, ¿sí? Es decir, todos los síntomas que va a tener este paciente son síntomas de flujo gastroesofágico. Pirosis, ardor retroesternal, dolor retroesternal, va a tener disfagia, es decir, dificultad a la deglución, va a tener odinofagia también, dolor a la deglución, vómito postprandial, puede tener hemorragia este paciente. Antes se pensaba de que no podía haber hemorragia, pero actualmente se sabe que puede tener hemorragia, sobre todo si el paciente tiene una úlcera de Cameron. ¿Qué es la úlcera de Cameron? Es una úlcera en la curvatura menor o en la parte alta del estómago que se forma secundariamente al deslizamiento continuo del estómago hacia el tórax, ¿sí? A la fricción continua secundaria, la fricción continua que se produce en el deslizamiento del estómago hacia el tórax, en esas porciones del estómago se puede presentar una úlcera que se llama la úlcera de Cameron, ¿no? Entonces puede haber hemorragia en esa úlcera, ¿sí? Puede haber en el paciente también datos de bronconeumonía o bronquitis o neumonitis por aspiración. Cuando el paciente, cuando parte del material refluido del estómago hacia el esófago, el paciente puede refluir también parte de ese material refluido a la vía aérea. Entonces el paciente va a tener datos de bronconeumonía, bronquitis y neumonitis por broncoaspiración. Puede tener DIST, que puede simular un cuadro asmático, puede tener palpitaciones, angina de pecho, y una úlcera en la curvatura menor que ya la hemos comentado, ¿no? El dolor urente retroesternal es típico, ¿no? Pues el paciente puede también regurgitar los alimentos, se produce después de comer o mientras duermen, ¿no? Y la disfagia que presenta el paciente se presenta cuando hay edema de la mucosa por inflamación, estenosis, o cuando tiene un anillo de Schatzki. ¿Qué es el anillo de Schatzki? Llamado también anillo esofágico inferior.
Es un estrechamiento a nivel de la porción inferior del esófago, que generalmente es de origen congénito y puede ocasionar dificultad intermitente durante la deglución de los alimentos. Eso también tomarlo en cuenta. Aquí está lo que habíamos comentado, de que el hecho de que el paciente puede tener hemorragia en las hernias directas, aunque es excepcional, pero puede existir. Cuando se presenta puede verse una úlcera que se desarrolla en el estómago herniado a nivel del hiato, que se llama úlcera de Cameron, ¿no? Que ya lo hemos comentado. Y miren, estas son las características que siempre deben recordar al momento de eventualmente el diagnóstico de una hernia hiatal por deslizamiento. ¿Dónde hemos dicho que está la alteración principal en la hernia por deslizamiento? 1, falla en el ligamento o membrana frenoesofágica. 1. 2, ¿qué hemos dicho? ¿Se pierde la unión gastroesofágica o se mantiene dentro del abdomen? En esta se pierde la unión gastroesofágica en el abdomen. 3, va a existir un defecto o una anomalía a nivel de las fibras del hiato esofágico diafragmático, pero es una alteración secundaria. Otra, la parte superior, es decir, el cardias del estómago se encuentra dentro del tórax. Otra, parte del saco de esta hernia está formado por un contenido intraabdominal que es el estómago. De ahí la denominación de hernia por deslizamiento. Otra característica, la herniación ocurre por el hiato esofágico laxo. Y otra, la cantidad de víscera herniada, ¿sí? Es menor que la paraesofágica, ¿no? Y que hemos dicho que el material refluido es mucho mayor, ¿sí? Que en la hernia paraesofágica. Cuando nosotros encontramos un gran reflujo a nivel del esófago en el momento de hacer la endoscopía, seguramente pensaremos más en una hernia por deslizamiento. Entonces, estas características son bastante importantes para el diagnóstico de esta patología. Ya ha sido descrita la tríada de Saint. Saint, un médico americano, ha descrito una tríada que se puede ver en algunos pacientes. Está formada por colelitiasis, es decir, cálculos en la vesícula, hernia hiatal y divertículos en el colon. En la hernia hiatal por deslizamiento, el diagnóstico se funda en los factores que la predisponen, la edad, como hemos comentado, mayor de 50 años. Aquí está el paciente, tiene factores de aumento de la presión intraabdominal como embarazo, ¿no? Tiene vómitos y alguna actividad de aumento de la presión intraabdominal como habíamos comentado, ¿no? Puede tener dolor retroesternal, pirosis y todo lo que habíamos comentado ya anteriormente. Laqueur, un autor francés, describió un cuadro que lo llamó flebitis clorótica. La describió como una especie de trombosis venosa debido a hemorragia digestiva asociada a anemia y aumento de la sedimentación con hemocultivo negativo. Para él, la hemorragia que podía tener el paciente en una hernia hiatal es producida por el trauma de compresión del anillo diafragmático sobre la unión cardioesofágica. Actualmente sabemos de que la descripción que hizo Laqueur corresponde a la úlcera de Cameron que se puede presentar a nivel del estómago, ¿no? Y hablando un poquito del diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una hernia hiatal por deslizamiento? No es tan sencillo como vean porque no hay demasiados síntomas, el paciente está oligosintomático, ¿no? ¿Cómo podemos inicialmente sospechar de que el paciente tiene una hernia hiatal de cualquier variedad? Auscultar ruidos hidroaéreos en el tórax. Auscultamos el tórax y encontramos ruidos hidroaéreos. Eso nos hará pensar eventualmente de que hay un órgano herniado, ¿no? El diagnóstico de certeza lo da la radiografía de tórax, es decir, le pedimos una plaquita de tórax al paciente y ¿qué vamos a encontrar? Niveles hidroaéreos, ¿no? Como les he mostrado anteriormente, niveles hidroaéreos, o más específico será solicitarle un estudio de tránsito, esófago, estómago, duodeno, es decir, el estudio EED, que quiere decir esófago, estómago, duodeno con contraste de bario, ¿sí? En el cual vamos a poder ver típicamente, ¿sí? De que el estómago está dentro del tórax, lo que nos va a hablar de una hernia hiatal. En el primer grado hay presencia del vestíbulo gastroesofágico en el tórax. En el grado 2 hay pequeñas hernias del estómago con inclusión de algunos centímetros dentro del tórax. En el 3 son aquellas con más de 5 centímetros de víscera herniada, ¿no? También podemos hacerle al paciente que una serie esófago-gástrica, ¿no? Es decir, lo que habíamos comentado, un estudio EED con bario, que lo volvemos a comentar en esta oportunidad, ¿no? ¿Qué más? A este paciente posteriormente es muy importante solicitarle una endoscopía. ¿Para qué le solicitarían ustedes una endoscopía a este paciente? Obviamente, ¿qué nos va a mostrar la endoscopía? Grados variables de esofagitis, por lo que hemos comentado hace un momento. El paciente que tiene hernia hiatal
¿Qué va a tener como consecuencia? Enfermedad del reflujo gastroesofágico. La enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿qué le va a provocar al paciente en el esófago? Grados variables de esofagitis. Y los grados variables de esofagitis, ¿a qué le pueden condicionar al paciente? ¿Qué otra patología puede tener? Esófago de Barrett. Entonces, todo eso habrá que verlo por endoscopía. Reporta esofagitis ulcerosa, nos puede mostrar estenosis, localiza la unión la unión gastroesofágica y la distancia de esta a la arcada dentaria. Se dice de que la distancia normal de la arcada dentaria a la unión gastroesofágica debe ser 40 centímetros. Si es menor, el paciente eventualmente tiene una hernia hiatal, ¿no? Se puede diagnosticar también la existencia de hernia hiatal cuando el endoscopista realiza retroflexión del endoscopio, que nos va a mostrar muy bien el lugar donde ha existido la herniación. Entonces, la endoscopía es muy importante, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, estas imágenes donde se puede ver claramente, ¿sí? Acá está el endoscopio, miren, aquí está el endoscopio, y aquí se puede ver la víscera herniada, los pliegues del estómago herniado. Miren cómo se puede ver de bien, los pliegues del estómago herniado. Entonces, nos ayuda bastante la endoscopía para hacer el diagnóstico eventual de una hernia hiatal. Aquí vemos, miren, otra imagen. Aquí vemos solamente una parte del estómago. ¿Y qué pensamos en esta imagen? Miren, aquí yo veo solamente una parte del estómago. ¿Sí? Aquí está solamente una parte del estómago. ¿Dónde está el resto del estómago? Este paciente tiene una hernia. No, no es que tenga una hernia. Tiene gran parte del estómago herniado dentro del tórax a través del hiato esofágico del diafragma. Entonces, es una imagen típica también por vía laparoscópica de una hernia hiatal, ¿no? ¿Y cuál es la gran ventaja de la endoscopía? Que nos va a permitir tomar biopsias, ¿no? Es útil para determinar los grados variables de esofagitis, así como la presencia del esófago de Barrett que puede tener el paciente que hemos comentado, ¿no? Otro estudio que le podemos pedir al paciente, la manometría esofágica, ¿se acuerdan? Hemos comentado el hecho de que la manometría esofágica nos sirve para ver dos funciones básicas a nivel del esófago. Para ver cómo está la presión a nivel del esfínter esofágico inferior y para ver cómo está la fuerza propulsora o el peristaltismo esofágico, sobre todo a nivel del cuerpo. Permite evaluar la función del esfínter y la peristalsis esofágica, ¿no? Obviamente, ¿qué presiones encontraremos por manometría esofágica a nivel del esfínter? Si hemos dicho que es un esfínter que se relaja fácilmente porque tiene aumento de sus relajaciones transitorias, vamos a encontrar presiones bastante bajas, menores a 6. Normalmente, ¿se acuerdan? La presión del esfínter esofágico inferior es de 10 a 15 milímetros de mercurio, ¿no? La ausencia de peristalsis en este paciente puede sugerir otra patología, como por ejemplo es la acalasia o eventualmente un carcinoma de esófago, ¿no? También, además de la manometría, a este paciente podemos hacerle pHimetría a nivel del esófago, es decir, medir cuánto de pH tiene, ¿sí?, en la mucosa del esófago, y obviamente a mayor pH, esto nos habla de que el paciente está teniendo mayor reflujo. A menor pH quiere decir que el reflujo no es considerable. Para eso nos servirá la pHimetría. Y siempre en las hernias hiatales, no solamente en la por deslizamiento, sino también en la pared esofágica, hay que tener alternativas de diagnóstico diferencial. Por ejemplo, se ha reportado de que la hernia por deslizamiento ha sido llamada la gran simuladora, ¿sí? Puede simular muchas patologías del tubo digestivo, por ejemplo, una colelitiasis, es decir, cálculos en la vesícula, una diverticulitis, úlcera gástrica en curvatura menor, un carcinoma cardioesofágico, divertículos esofágicos, varices a nivel del esófago, estenosis esofágica, espasmos esofágicos, una serie de patologías. Entonces habrá que tener siempre alternativas de diagnóstico diferencial, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Y esto es muy importante tomar en cuenta también las hernias hiatales, las complicaciones que puede ocurrir a consecuencia sobre todo del reflujo. Las complicaciones, según Spratka, si las complicaciones que puede tener el paciente son esofagitis, sobre todo esofagitis, porque como hemos dicho, nunca olviden la secuencia de hechos. La hernia hiatal condiciona enfermedades de reflujo gastroesofágico. La enfermedad de reflujo gastroesofágico puede condicionar esófago de Barrett, ¿no? Esofagitis, gastritis, úlcera, obstrucción, herniación de otro órgano, distinto al estómago por el hiato esofágico, ¿no? Otras son
las hemorragias que ya lo hemos comentado, las perforaciones y compresión de otros órganos. Y nunca olvidar las esofagitis y el esófago de Barrett, ¿no? Esto ya lo hemos comentado. Y el tratamiento. El tratamiento es médico y obviamente quirúrgico también, ¿sí? El tratamiento, hablamos del tratamiento médico. La dieta será muy importante en este paciente, la dieta que le vamos a indicar, ¿no? ¿Cómo va a ser la dieta en este paciente? Blanda, blanca, hipograsa y libre de irritantes, porque si consume mayor irritante, si tiene reflujo este paciente, obviamente, si consumimos alimento irritante, le va a provocar mayor irritación a nivel del esófago, ¿no? Entonces, la dieta blanda, blanca y fraccionada, quiere decir comer en poca cantidad, pero varias veces al día. Entonces, blanda, blanca, hipograsa y fraccionada, ¿no? Otro, el alimento que va a ingerir el paciente debe ser bajo en grasa y alto en proteínas. ¿Por qué? El alimento bajo en grasa, ¿sí? El alimento, para que entiendan mejor, el alimento alto en grasa provoca relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces vamos a aumentar el reflujo. Entonces, ¿qué dieta le van a indicar? Obviamente bajo en grasa, ¿no? Y alta en proteína. ¿Por qué? La dieta alta en proteína provoca aumento de la presión a nivel del esfínter esofágico inferior y menor reflujo. Entonces, así le vamos a proteger de mejor manera al paciente para evitar que tenga tanto reflujo, ¿no? Para aumentar el tono del esfínter, que es recomendable, como les decía, ¿no? Dar una dieta hipocalórica para lograr bajar el peso. Será importante en este paciente darle una dieta bastante estricta para que baje de peso, sí, porque hemos comentado de que la obesidad es un factor de aumento de la presión intraabdominal y condiciona hernia hiatal. Entonces, este paciente debe bajar de peso. También el paciente habrá que controlar que no consuma cigarros, bebidas alcohólicas, chocolate, menta, jitomate y especias, porque relajan el esfínter esofágico inferior y producen mayor reflujo, ¿sí? Otro factor a tomar en cuenta en el tratamiento, los bloqueadores H2, es decir, la ranitidina, la famotidina, la simetidina, la rabetidina, están indicados. También están indicados los inhibidores de la bomba de protones. El omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, el esomeprazol están indicados y el rabeprazol. ¿Por qué? Porque producen inhibición de la secreción ácida a nivel del jugo gástrico del estómago. Es decir, cuando existe el reflujo, va a tener menor carga ácida y no va a provocar demasiado daño a nivel del esófago, ¿sí? Entonces, está indicado el bloqueador H2 y el inhibidor de la bomba de protones para proteger el estómago. ¿Estamos de acuerdo? Otro elemento, los procinéticos, es decir, los medicamentos gastrocinéticos, está indicado en esta patología. ¿Por qué? ¿Cuáles tenemos? La cisaprida, la metoclopramida, la cinitaprida y la domperidona. Están indicados porque aumentan el tono del esfínter y la peristalsis gástrica y obviamente van a evitar el hecho de que el paciente tenga demasiado reflujo. Y lo que les decía, hay que suprimir los irritantes, el tabaco, el alcohol, los alimentos irritantes, ¿no? Eso será muy importante. Y suprimir los factores de aumento de la presión intraabdominal. Hablamos del tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico está indicado en aproximadamente el 15% de los pacientes que tienen sintomatología persistente, a pesar del tratamiento adecuado, ¿no? Otras indicaciones quirúrgicas son una presión del esfínter esofágico menor a 6 milímetros de mercurio y pacientes que desarrollan estenosis, ¿no? El tratamiento quirúrgico consiste en lo siguiente, que hay que hacer disección y resección del saco herniario, reposición de las vísceras herniadas al abdomen. Otro, disminución del anillo hiatal a lo normal mediante la técnica de Allison u otra. Otros, siempre hay que añadir una cirugía antirreflujo. Por ejemplo, en este paciente habitualmente realizamos la técnica de Nissen, que es una fundoplicatura a 360 grados que va a mejorar los síntomas de reflujo que tiene el paciente para eliminar la esofagitis producida por el reflujo gastroesofágico. Y el último paso del tratamiento quirúrgico es la gastropexia, es decir, fijar al estómago a la cavidad abdominal para evitar de que se siga herniando hacia el tórax, ¿no? Habitualmente el tratamiento quirúrgico se lo está realizando por vía laparoscópica y el procedimiento, como les había dicho, más efectivo es la fundoplicatura tipo Nissen, ¿no? Estos son los pasos de la fundoplicatura tipo Nissen. Esto lo van a llevar más con su profesor de cirugía. Yo solamente les comento los pasos. Bueno, eso es todo referente a la hernia hiatal por deslizamiento. ¿Han visto? Todos esos pasos, todo eso hay que hacer en la hernia hiatal por deslizamiento. Vámonos al segundo tipo de hernia, la hernia hiatal paraesofágica, ¿sí? Hablamos de la incidencia.
representa menos del 10%. ¿Se acuerdan que hemos dicho que las hernias por deslizamiento son las más frecuentes? Estas representan menos del 10% de las hernias del hiato. Se presenta en pacientes de mayor edad. Las anteriores eran 48, 50, 55 años, ¿se acuerdan? Esta promedio es 68 años. Es 4 veces más frecuente en mujeres, ¿sí? Esto también tomarlo en cuenta. Más del 90% de las hernias consideradas como paraesofágicas son de tipo mixto, es decir, puede el paciente tener más de una variedad de herniación. Y el concepto, ¿cuáles son las características de este tipo de hernia que la diferencian de la anterior? En la anterior, ¿se acuerdan? ¿Cómo estaba la unión gastroesofágica? ¿Se mantenía dentro del abdomen o se perdía? En la anterior se pierde la unión gastroesofágica. En esta, miren, en esta la unión gastroesofágica permanece normal dentro del abdomen, una característica bastante importante, o por lo menos a nivel del músculo diafragma. El fondo del estómago no se hernia, en este caso, a través del hiato esofágico del diafragma, que es típico del apordeslizamiento. Esta se hernia a través de un defecto lateral al esófago, ¿no? Y tiene riesgo significativo de complicaciones. Una cosa que caracteriza bastante a la hernia paraesofágica, esta, en relación a la anterior, es de que esta se complica fácilmente, tiene riesgo significativo de complicaciones graves como hemorragia, estrangulación o vólvulo de estómago, ¿sí? Puede haber un vólvulo. ¿Por qué se complica? ¿Por qué tiene tendencia a tener mayor complicación? Porque la cantidad de víscera herniada que se hernia, que asciende hacia el tórax, es mayor que la hernia por deslizamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y perforación en un 5 a 10%. Cantidad de víscera herniada es mayor, como les decía, ¿no? Hablamos un poquito de la anatomía, patología y fisiopatología. En la hernia paraesofágica, el estómago se hernia hacia el tórax por un defecto inmediatamente adyacente y a la izquierda de la unión gastroesofágica, lo que les decía. Miren, acá está, les voy a mostrar. Miren, ¿qué pasó? Aquí está la unión gastroesofágica, ¿sí? ¿La herniación ha ocurrido a través de la unión gastroesofágica? No, ha ocurrido por un defecto lateral, ¿sí?, al hiato esofágico. De ahí la denominación de paraesofágica, al lado del esófago. Por eso se llama paraesofágica. ¿Están de acuerdo? Entonces, en la hernia paraesofágica, el estómago se hernia, ¿sí?, como les decía, hacia el tórax por un defecto adyacente y a la izquierda de la unión gastroesofágica que permanece dentro del estómago, ¿no? Debido a que la función del esfínter gastroesofágico está preservada en la mayor parte de los casos. En esta, el reflujo es infrecuente. ¿Qué hemos dicho en la hernia por deslizamiento? ¿Se acuerdan que hemos dicho de que el reflujo es mucho mayor? En esta el reflujo es infrecuente, ese es en escasa cantidad, ¿no? Y en algunos casos hay asociación de hernia paraesofágica con hernia por deslizamiento, con lo que existe también reflujo, ¿sí? Miren, otra vez les vuelvo a mostrar otra imagen para que no se olviden. ¿Qué estamos queriendo ver acá? Miren, ¿por dónde ha ocurrido? Aquí está la unión gastroesofágica, ¿sí? ¿Por dónde ha ocurrido la herniación? No ha ocurrido por el hiato esofágico del diafragma, como ocurre en la por deslizamiento, sino ha ocurrido por un defecto lateral al esófago. Por eso se llama paraesofágica, ¿sí? Una característica. Segunda, en esta se mantiene la unión gastroesofágica, ¿qué es esto? O se pierde la unión gastroesofágica, está ascendida al tórax. No, se mantiene la unión gastroesofágica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos características principales que no hay que olvidar de la paraesofágica? Uno, la herniación ocurre por un defecto lateral al hiato esofágico. Y dos, se mantiene la unión gastroesofágica en su posición normal, ¿sí? Y la cantidad de víscera herniada es mucho mayor, ¿sí?, que la hernia por deslizamiento, otra característica bastante importante. Entonces, como verán, ya estamos armando las características para que ustedes se den cuenta qué tipo de hernia van a diagnosticar en cada caso en particular. Los síntomas también varían en relación a la anterior, a la hernia por deslizamiento. ¿Se acuerdan? Hemos dicho en la hernia por deslizamiento los síntomas principalmente son de ERGE, de enfermedades de flujo gastroesofágico. En cambio, en la paraesofágica, miren, generalmente son asintomáticas. Pero cuando hay síntomas, predominan los síntomas de compresión sobre el corazón y tejidos mediastinales. ¿Por qué predominarán los síntomas de compresión? Por la cantidad de víscera herniada, que es mucho mayor que en la hernia por deslizamiento, ¿no? El paciente siente distensión y dolor retroesternal postprandial, náusea, vómito, úlcera de la curvatura menor, anemia macrocítica debido a alteración de la función gástrica.
Y el peligro, lo que les decía de la pared esofágica, es la estrangulación, en la cual el tratamiento quirúrgico es el indicado. ¿Cuándo decimos que una hernia está estrangulada? Cuando el contenido del saco herniario está alterado en su vitalidad. Cuando ha habido alteración de la vitalidad de la víscera herniada, decimos que está estrangulada. Eso no lo olviden. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? En primer lugar, ante la sospecha, pedimos una plaquita PA de tórax y ¿qué vamos a buscar? La típica burbuja de aire en la silueta cardíaca que les he mostrado anteriormente, ¿no? Es decir, o un nivel hidroaéreo que nos haga pensar de que hay una víscera herniada dentro del tórax. En primer lugar, si hay dudas, podemos pedirle una radiografía baritada con bario, es decir, un estudio de rayos X baritado a lo que denominamos esofagografía, donde vamos a poder ver la porción de estómago que está herniado dentro del tórax. ¿Estamos de acuerdo? Podemos pedirle. Y miren, lo bien que vemos acá, las imágenes. Miren lo que nos muestran estas imágenes. Aquí vemos un nivel hidroaéreo, una burbuja de aire. Aquí vemos una burbuja de aire. Entonces, probablemente este paciente tiene una hernia hiatal paraesofágica. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, por radiografía y posteriormente por ecografía podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Y lo mismo que el anterior. ¿Cuáles son las características de la hernia paraesofágica? ¿Se acuerdan que hemos hablado características de la hernia por deslizamiento? Ya hemos comentado. Ahora, ¿cuáles son las características de la hernia paraesofágica? Uno, existe un defecto o una anomalía de las fibras musculares del hiato diafragmático, es decir, el hiato diafragmático es laxo, la primera característica. Dos, la unión gastroesofágica en esta permanece dentro del abdomen, en la anterior se pierde, ¿no? Tres, el fondo del estómago se hernia a través de un defecto lateral al esófago. La herniación no ocurre a través del hiato esofágico del diafragma. Otra, la cantidad de víscera herniada es mayor que la hernia por deslizamiento, que la anterior. Otra, predispone a complicaciones. Esta se complica mucho más rápido que la anterior, como vólvulo gástrico. Otro, la cantidad de material de fluido es mucho menor. Es mucho menor. Las complicaciones que puede tener el paciente, estrangulación o perforación, hemorragia, obstrucción y alteraciones cardíacas también. ¿Sí? El tratamiento. El tratamiento es eminentemente quirúrgico y se lo realiza cuando se hace el diagnóstico. ¿En qué va a consistir el tratamiento? Reducir el fragmento herniado al abdomen y estrechar el orificio hiatal. Básicamente en eso consiste el tratamiento en este tipo de hernia. Y podrá existir un tipo de hernias hiatales mixtas, que es una combinación de las dos anteriores, en las cuales debemos realizar una adecuada valoración para decidir qué tipo de tratamiento específicamente va a requerir nuestro paciente, ¿no? Aquí vemos una endoscopía donde vemos una gran porción del estómago herniado y miren cómo se puede ver como un remolino, ¿sí? La porción de mucosa herniada dentro de la cavidad torácica, ¿no? Estas son algunas diferencias de las hernias por deslizamiento y paraesofágica, que ya lo hemos comentado bastante, ¿no? En la tipo 1, por deslizamiento, existe un desplazamiento del cardias hacia el mediastino posterior. En la tipo 2, hernia paraesofágica, se caracteriza por desplazamiento del fundus gástrico hacia arriba con un cardias en posición normal. En la 3 existe una mixta y en la 4 hay una hernia que contiene una víscera diferente al estómago, que puede ser colon, intestino delgado, vaso o páncreas, ¿no? Y hablamos ahora un poquito de las hernias congénitas, ¿sí? Que básicamente son la hernia del foramen de Botch-Daleck, la hernia de Morgagni y la hernia de Morgagni-Larry, ¿no? Cada una con sus características propias. Hablamos de la primera, hablamos de la hernia de Botch-Daleck. La de Botch-Daleck se hace a través del conducto retroperitoneal. ¿Se acuerdan que les hemos comentado, les he mostrado una imagen donde el defecto es posterolateral y en el lado izquierdo sobre todo? ¿Se acuerdan, sí? Esta se hace a través del conducto retroperitoneal o conducto pleuroperitoneal. La mayoría no tiene saco herniario, que es una característica bastante importante. Es la más frecuente en niños, ¿sí? Esta es más frecuente en niños, pero su incidencia es rara. Se presenta en 8 de cada 100.000 nacidos vivos, según algunas estadísticas, ¿sí? El concepto, hernia diafragmática congénita, se hace a través del conducto retroperitoneal o pleuroperitoneal. El defecto es un orificio, como les decía, posterolateral del diafragma. La mayoría no tiene saco herniario, es la más frecuente en niños, pero su incidencia es rara. Una de cada 2.000 a 5.000 nacidos vivos, según otras estadísticas. Predomina en mujeres en una relación de 2 a 1. Es mucho más frecuente en mujeres. Tiene alta mortalidad,
del 30 al 60% en forma global, se indica que es más frecuente en el lado izquierdo. Ahora, ¿por qué más en el lado izquierdo? ¿Por qué no en el derecho? Porque en el lado derecho el hígado realizaría un efecto protector de esa zona para que no se presente en ese lugar, ¿no? Son sintomáticas estas hernias, ¿sí? La víscera que pueden contener es estómago, omento, es decir, el epiplon, los riñones y otros. Es la hernia diafragmática más frecuente esta. Se presenta en el 90% de los casos. ¿Qué les parece? Esta es la más frecuente que van a tener la oportunidad de ver hablando de las congénitas. Está relacionado con algunas otras malformaciones congénitas, lo que puede empeorar el pronóstico del paciente, como son malformaciones cardíacas, en especial el conducto arterioso persistente, defectos septales, es decir, comunicación interauricular, interventricular, o la conocida tetralogía de Fallot, que es muy conocida por ustedes, seguido de malformaciones musculoesqueléticas. ¿Cuál es la etiología de este tipo de hernia? De la de Botch-Dalek, multifactorial, factores genéticos, ambientales, hacen que el diafragma no se forme correctamente o que el intestino quede atrapado en la cavidad torácica cuando se forma el diafragma. Se dice que genes de ambos padres tienen influencia. El diafragma se forma, no olvidar, a la sexta a séptima semana de la gestación. ¿Qué clínica va a tener el paciente con hernia de Botch-Dalek? Todos recién nacidos que presenten dificultad respiratoria, ¿sí? En el cual se excluya que no se trata de SALAM, es decir, de síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial, es hernia de Botch-Dalek hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces debe considerarse la posibilidad de una hernia diafragmática congénita. Los signos varían con la cantidad de víscera herniada. Obviamente, a mayor víscera herniada, mayor sintomatología, ¿no? También va a depender del grado de desplazamiento mediastinal, ¿no? Y por la dificultad cardíaca y por el colapso pulmonar asociado. ¿Qué síntomas habitualmente presenta el paciente? Cianosis, polipnia, taquipnia y disnea, ¿sí? Eso siempre hay que valorarlo. Es decir, tiene síntomas de dificultad respiratoria por el gran porque la víscera herniada está comprimiendo el parénquima pulmonar y no puede expandir el pulmón este paciente, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Podemos pedirle una radiografía póstero anterior de tórax en la que se podrá ver ausencia de tejido pulmonar. ¿Por qué no va a haber ausencia de trama broncovascular bilateral? Es decir, no vamos a poder ver el tejido pulmonar por la compresión de la víscera herniada, ¿no? Y presencia de asas intestinales en la cavidad. En duda diagnóstica podemos hacer una radiografía con contraste de bario o colocar zona nasogástrica en duda diagnóstica. También vamos a poder ver que la zona nasogástrica está en el tórax, ¿no? Lo que nos va a hablar probablemente de una herniación, ¿no? Aquí están aquí está la imagen de los defectos congénitos que podemos encontrar a nivel del músculo diafragma. Aquí está el defecto posterolateral izquierdo, muy rara vez derecho, ¿sí? Entonces, cuando encontramos un defecto posterolateral izquierdo, es una hernia de Botch-Dalek. Si el defecto es paraesternal, ¿sí? Y subsifoideo, será una hernia de Morgagni, ¿no? Y aquí está el hiato aórtico, el hiato de la vena cava inferior y el hiato esofágico, ¿no? Seguimos. Aquí tenemos una hernia de Botch-Dalek, ¿no? Muestra el contenido graso y la presencia de estómago y del colon. Miren cómo acá vemos el estómago y el colon que están herniados, ¿no? Seguimos. Y miren esta imagen. Vemos el campo pulmonar izquierdo con gran cantidad de niveles hidroaéreos, ¿sí? En el lado izquierdo, lo que nos habla de que hay gran cantidad de víscera herniada, ¿sí? En esta zona. Esto se trata de una hernia de Botch-Dalek, básicamente, ¿no? El tratamiento, colocar sonda nasogástrica, netamente quirúrgico, es decir, hay que operar al paciente y se lo hace cuando haya condiciones del paciente. El tratamiento consiste en restituir la víscera herniada al abdomen, cerrar el defecto a nivel del músculo diafragma y reexpansión del pulmón colapsado. El pronóstico va a depender de la asociación con otras anomalías. Ese es el gran problema de estos pacientes. No tienen buen pronóstico porque tienen otras anomalías congénitas como el sistema nervioso central, cardiovasculares, gastrointestinales. Pueden tener hidrocefalia, siringomielia, conducto arterioso persistente, divertículo de Meckel, ectopía testicular.
La mortalidad operatoria en las primeras 24 horas es del 33 al 50% y después de las 24 horas 70 al 91%. Sigue siendo elevada la mortalidad en estos pacientes. Y hablamos de la hernia del foramen de Morgagni, ¿sí? Como hemos hablado, es una hernia anterior, ¿no? Llamada también hernia paraesternal, hernia anterior, hernia retroesternal, fue descubierta por Morgagni en 1769, ¿no? Definición: es una hernia diafragmática congénita. ¿Por dónde se hace dónde está el defecto? Se hace a través de un defecto en la parte anterior medial del diafragma, en la región costosifoidea, como les había mostrado, ¿no? Por donde pasa de un lugar a otro la arteria epigástrica para unirse a la mama interna. Se define como Morgagni pura, aquella en la cual el defecto ocurre en el hiato externo-costal derecho, ¿sí? Morgagni pura en el hiato externo-costal derecho. Es diagnosticada en la edad adulta. Si se trata de una hernia de Larrey, el defecto se localiza en el lado izquierdo. Y si es bilateral, se llama hernia de Morgagni-Larrey. Eso tomarlo en cuenta, ¿no? Esta tiene la característica de que tiene un saco herniario peritoneal establecido. Es poco frecuente, 2 a 3% de los casos. El lado derecho es el más afectado. ¿Se acuerdan que el anterior era el izquierdo, no? En esta, el lado derecho es el más afectado. Ahora, ¿por qué no se produce por qué no se presenta en el lado izquierdo? Por efecto protector del pericardio. El pericardio protege el lado izquierdo y pasa desapercibida, ¿no? Pero obviamente, cuando sospechemos de esta, al igual le pediremos una radiografía, ¿sí? Una PA de tórax. Vamos a ver una opacidad en la parte anterior del tórax, ¿no? Es un defecto congénito no diagnosticado habitualmente hasta la edad adulta porque da muy pocos síntomas esta hernia de Morgagni. Ahí está el defecto en la parte anterior, como habíamos comentado, paraesternal subsifoideo, ¿no? Y miren esta imagen de una cirugía de un paciente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de hernia tendrá? ¿Será una hernia será una hernia, es un defecto anterior o es un defecto posterolateral? Aquí está el ombligo, ¿sí? Es un defecto anterior. Es una hernia de Morgagni. Es una hernia de Morgagni. Entonces, habrá que tomarlo en cuenta, ¿no? Frecuentemente estas hernias están asociadas a trauma postnatal y generalmente son asintomáticas, como le decía. Su contenido está constituido por epiplon. No es raro que el colon transverso también se encuentre herniado a través de este orificio, dando manifestaciones de oclusión intestinal o suboclusión baja o síntomas respiratorios. Estas hernias deben ser tratadas quirúrgicamente también. La incidencia es poco frecuente, representa 2 al 3% del total, más en el lado derecho, por lo que habíamos comentado, por efecto protector del pericardio, luego izquierdo, más raras veces y más aún bilateral, ¿no? Estadísticas indican que es más en mujeres con una relación de 3 a 1. Se ve desde los 3 a los 80 años, es más directa. El contenido habitual, grasa de la región, pero también, como habíamos dicho, colon, transverso, estómago, intestino delgado y tiene saco peritoneal, ¿no? Aquí están las imágenes que ya hemos mostrado en varias oportunidades. La etiología igual es multifactorial. Factores genéticos y ambientales influyen, hacen que no se desarrolle el tendón que debería hacerlo a la mitad del diafragma. Se dice que genes de ambos padres tienen influencia. Los factores hereditarios en relación a esta patología a tomar en cuenta, es decir, puede estar asociada a otros síndromes, puede estar asociada a síndrome de Down, a síndrome de Turner, a síndrome de Prader-Willi, y el antecedente de padres de familiar de padres o hermanos con esta patología puede aumentar ligeramente el riesgo de padecerla. Los síntomas dan muy pocos síntomas, aún las más grandes. Pueden ser plenitud gastrointestinal, llenura o distensión subcostal, epigástrica, retroesternal, dolor tipo cólico, vómitos, síntomas de oclusión del intestino. Y el diagnóstico lo vamos a realizar, como habíamos dicho, por rayos X, ¿no? Vamos a ver una opacidad, una masa en la región condrocostal. El caso típico es una sombra redondeada de concavidad hacia el abdomen que llena el ángulo costofrénico derecho. Eso es lo típico de encontrar. También en algunas ocasiones podemos ver márgenes con aire o niveles líquidos por la presencia de asas intestinales herniadas, ¿no? El tratamiento es igual, quirúrgico, restituir la víscera herniada a la cavidad abdominal, estrechar o cerrar el defecto en el diafragma. La mayoría son congénitas. El orificio o defecto se amplía con los años y se hace aparente cuando crece, ¿no? El tratamiento quirúrgico eminentemente se realiza por vía de abordaje abdominal.
Los resultados quirúrgicos habitualmente son muy buenos, rara vez se informa muerte por la operación, ¿no? La anterior habíamos dicho que sí que da bastante mortalidad, ¿se acuerdan, no? Bueno, esto es lo que quería comentarles respecto a hernias hiatales. Lo que principalmente quiero que se les quede es el por qué debemos conocer las hernias hiatales, ¿sí? Las hernias hiatales condicionan enfermedad de reflujo gastroesofágico, principalmente las hernias por deslizamiento, ¿sí? Y obviamente al tener el paciente enfermedad de reflujo, ¿qué va a tener? Grados variables de esofagitis o sus complicaciones. ¿Y qué puede también presentar el paciente en el transcurso del tiempo? Esófago de Barrett. Ese es el gran problema, ¿no es cierto? Entonces han visto cada hernia por deslizamiento, la pared esofágica tiene sus características propias, igual la de Botch-Dalek, igual la de Morgagni y la de Morgagni-Lazo. No sé si tienen preguntas, muchachos. Buenas tardes, preguntas, por favor. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En el caso de una hernia mixta, doctor, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Sería nomás médico o también puede ser quirúrgico? Te cuento que en las hernias mixtas, es decir, está alterado, se pierde la unión gastroesofágica, hay alteración de las fibras del hiato esofágico, se pierde la unión gastroesofágica, o sea, hay una desestructuración de toda la anatomía. Habitualmente el tratamiento en las mixtas es quirúrgico, porque hay que combinar varias técnicas. Lo que nunca hay que dejar de realizar en una hernia hiatal mixta es una técnica antirreflujo, es decir, además de reparar todo el defecto que ha habido, hay que realizar una técnica quirúrgica para evitar de que el paciente siga teniendo enfermedad de reflujo gastroesofágico y eso le condicione, obviamente, grados variables de esofagitis y esófago de Barrett. Habitualmente en la mixta es quirúrgico. Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Ya habían escuchado estas hernias congénitas? ¿Tienen alguna experiencia de hernias hiatales? ¿Habían escuchado alguna vez de que un paciente, siempre comenta alguien en la casa, ¿no? Te cuento que me han diagnosticado hernia hiatal, ¿no? O sea, y uno dice, ¿qué es eso, no? O sea, ya saben por qué se produce, cuáles son los factores predisponentes, las características de cada uno en particular. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Han visto que no es difícil, ¿no? A ver, recapitulando, lo que nunca deben olvidar es la característica principal de cada hernia en particular, ¿no? De la hernia hiatal por deslizamiento. ¿Dónde está la principal alteración? ¿Quién me puede decir? Hernia por deslizamiento. ¿Dónde está la principal alteración? Alteración o falla en el ligamento freno esofágico, ¿se acuerdan? ¿Sí? La principal alteración. La segunda alteración, en la hernia por deslizamiento se mantiene o se pierde la unión gastroesofágica. ¿Cómo es? En la hernia se pierde, muy bien, en la hernia por deslizamiento se pierde la unión gastroesofágica, ¿no es cierto? Tercera característica, la cantidad de víscera herniada en la hernia por deslizamiento es mayor o menor que en la hernia paraesofágica. Es menor. Mucho menor, muy bien. Otra pregunta. El reflujo en la hernia por deslizamiento es mayor o menor que la paraesofágica. Mayor, doctor. Mucho mayor, muy bien. Entonces, como verán, cada una tiene sus características propias. Vámonos al otro extremo. ¿Cuál es la característica principal en la hernia paraesofágica? Falla en los músculos membranosos del diafragma, la principal, ¿no? Segunda característica. En esta se pierde la unión gastroesofágica o se mantiene la unión gastroesofágica. Se mantiene, doctor. Se mantiene la unión gastroesofágica. Muy bien, eso les puedo preguntar en su examen, ¿no? Tercera característica, la herniación ocurre por el hiato esofágico del diafragma o por un defecto lateral al hiato. Defecto lateral. Defecto lateral. Defecto lateral.
por un defecto lateral al hiato, ¿no es cierto? Por eso se llama paraesofágica, al lado del esófago, ¿no es cierto? La cantidad de material refluido es mayor o menor en la hernia paraesofágica. Menor, muy bien, ¿no es cierto? Las complicaciones como vólvulo gástrico se presentan más en la hernia por deslizamiento o en la paraesofágica. Paraesofágica. Paraesofágica, muy bien. Entonces, como verán, eso es lo que se les debe quedar. El cuadrito que les he presentado al final. Las características, o sea, que en realidad es un resumen del tema, ¿no? O sea, características de la por deslizamiento, características de la paraesofágica. Así se les debe quedar y no van a tener ningún problema al momento de ver este tipo de herniaciones. Ustedes van a ver en su práctica médica, cuando ya sean médicos generales, hay mucha gente que viene a la consulta y dice, doctor, todos los días tengo reflujo, me quema el pecho, todos los días, está teniendo pirosis, ¿sí? Y es gordita, tiene factor de aumento de la presión intraabdominal, no tendrá eventualmente una hernia hiatal. A ver, le pediremos una radiografía primero para ver un nivel hidroaéreo eventualmente, ¿no es cierto? O niveles hidroaéreos. Si no está claro, le pediría una esofagografía con bario. Luego, posteriormente, le pediría una endoscopía, estudiar bien lo que le está pasando a mi paciente y obviamente van a poder diagnosticar estas patologías, muchachos. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario. Listo, muchachos. Hola, buenas tardes, dime. Dime. ¿Sí? Te cuento que es muy raro en que incluya una estructura retroperitoneal. ¿Por qué? Porque las estructuras retroperitoneales tienen fijación a la cavidad abdominal. Es raro, pero se han visto eventualmente estructuras retroperitoneales, es rarísimo, ¿me entiendes? Lo que se hernia habitualmente en la hernia deslizante o por deslizamiento es la porción superior del estómago, ¿sí? La porción superior del estómago y el esófago. Entonces, y no te olvides de por qué se llama por deslizamiento. Nunca te olvides eso. Se llama por deslizamiento porque es aquella hernia en la cual una parte del saco herniario está formado por un contenido intraabdominal que habitualmente es el estómago. Esa es la respuesta. Que te vaya bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Doctor, buenas tardes. Una consulta. Buenas tardes. Doctor, en una paciente mujer embarazada, ¿qué pasaría si tuviera una hernia hiatal? ¿Cuál sería su tratamiento? Mira, hay muchas pacientes embarazadas que tienen hernias hiatales. ¿Por qué? Porque vos sabes que en el embarazo la mujer engorda un poquito, ¿no? O sea, aumenta de peso